Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Carlos Bertoni, soy actualmente el presidente del Instituto Nacional del Agua de Argentina y bueno, de este modo saludo a todos los colegas y amigos de Argentina y también de los países vecinos de la región. Para mí es un gusto dar continuidad a una serie de conferencias que ya desde hace un buen tiempo atrás se vienen promoviendo desde el Instituto Nacional del Agua. Hoy en día los estamos denominando como coloquio sobre agua y ciencia, y en este caso va a ser un gusto, es un gusto para mí poder presentar a ustedes al doctor Oscar Dollings de la región de San Juan, en territorio argentino, hablando sobre el impacto de la dinámica solar en los escurrimientos en ríos de la República Argentina. Si me permiten, dos avisos iniciales. El primero, les vamos a agradecer que mantengan los micrófonos apagados, todos aquellos que estén vía Meet, y bueno, también hay una buena cantidad de gente conectados a través del canal YouTube de Lina. Por otro lado, también les quiero comentar que hacia el final de la exposición, luego de la exposición del doctor Oscar Dolling, vamos a tener un espacio para preguntas. Por lo tanto, aquellos que lo desean las pueden transmitir por el chat y vamos a tratar de reproducir, no sé si todas, pero las más importantes, las más sustanciales o aquellas que nos dé el tiempo. Así que voy a pasar a presentar al expositor de la tarde de hoy, el doctor ingeniero civil Oscar Raúl Dolling. Se ha formado como ingeniero civil en el año 87 en la Universidad Nacional de San Juan, en Argentina. Ha realizado un doctorado en Ciencias de la Ingeniería en la Universidad Católica de Santiago de Chile. Posee también un postdoctorado también en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es profesor titular exclusivo del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, en Argentina, dictando cátedras como hidráulica superior, hidráulica experimental y marítima y fluvial, gestión del riesgo de desastres ante amenazas hidrogeológicas y mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas. Es profesor también del doctorado de Ingeniería Civil de la misma universidad. Bueno, para hacerlo sintético, también deseo comentar que Oscar es director de tesis de maestrías y de tesis doctoral. Ha sido autor y expositor en un número importante de congresos, seminarios, foros nacionales e internacionales, y ha sido y es asesor de organismos nacionales en Argentina, entre ellos la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, la Subsecretaría de Obras Públicas, en la Autoridad de Cuenca de los Ríos Limay, Neuquén y Negro, la AIC de Argentina, y entre otros también en el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba. Por supuesto que la trayectoria de Oscar reúne un currículum mucho más completo, pero en aras de la brevedad creo que hemos dado así un buen panorama. Así que, Oscar, muy buenas tardes y es contigo, adelante con tu exposición. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes, Máximo. Buenas tardes a todos, ¿no? La verdad que mucha gente conocida. Un gusto poder estar con ustedes y vamos a comenzar de inmediato para que no nos demore más, ¿no? Avísenme si están viendo la presentación. Está perfecto, si la puedes colocar en modo presentación como está ahora, ya está perfecto. Está perfecto. Ah, bueno, perfecto. Bueno, hoy les quería comentar un trabajo que llevamos haciendo hace años sobre el análisis de la dinámica solar y
su impacto en distintas variables, entre ellas el escurrimiento en distintos ríos de Argentina. Vamos a tocar acá el río San Juan, el río Grande, eh, de la cuenca del río Tercero en Córdoba y el río Paraná en la estación Corrientes. ¿Mm? Primero vamos a comenzar hablando un poquito de la dinámica solar. Seguramente, bueno, algunos de ustedes ya seguramente tienen conocimientos y otros no. Entonces, mm, primero que nada parto con esta imagen porque básicamente la NASA la publicó diciendo que vivimos en la atmósfera del Sol. Y bueno, realmente es así. El Sol es un plasma gigante, ¿no? Tiene aproximadamente 1.300.000 kilómetros de diámetro, ¿no? Y este plasma gira a distintas velocidades en el ecuador y en su polo, digamos. Además que ya con las últimas ondas solares que se han enviado, se ha podido hacer una eh, inspección heliosísmica y conocer más con precisión la densidad y la temperatura de las distintas capas que tiene esta gran eh, estrella, digamos que es un plasma gigante que se mueve, incluso el plasma se mueve por efectos o se regula a través de el propio magnetismo que genera esta masa, ¿no es cierto? Aquí vemos algunas de las componentes del Sol. Tiene una capa externa que se llama corona, que tiene aproximadamente unos 100.000 kilómetros de espesor. Después tiene una capa que se llama cromósfera, que tiene unos 10.000 kilómetros de espesor. Sería como una especie de atmósfera de gases que tiene el Sol alrededor. Y luego llegamos a la fotosfera. En la fotosfera es lo que se ve más iluminado y donde aparecen una serie de elementos que nosotros nos permiten después generar estadísticas como lo que ustedes habrán oído hablar de las manchas solares. Las manchas solares son zonas que tienen una zona central de umbra que se llama, que es poco iluminado, y una penumbra alrededor más iluminado. Ya vamos a ver alguna imagen más detallada sobre eso. El Sol tiene en esa fotosfera se genera las protuberancias solares, las erupciones y los desprendimientos de masa coronal. Eh, Acá vemos una imagen que nos está diciendo prácticamente, bueno, la fotosfera tiene cerca de unos 5.400 grados Celsius, ¿no? Y si vamos hacia el núcleo, llegamos a 15 millones, un poco más, de grados Celsius en el núcleo, ¿no? Y la densidad del plasma va variando en función, es más denso en el núcleo y menos denso en superficie. Pero acá lo interesante es que este plasma está girando, ¿no es cierto? Gira, pero tiene velocidades diferentes, ¿no? Tiene una rotación 25 días en el ecuador y 35 días tarda en los polos. Acá vemos una gráfica que nos muestra de alguna manera esa dinámica del plasma, eh, que es con un flujo un poco más ordenado cerca de la fotosfera, eh, pero es donde se generan realmente la aparición. Fíjense, ahí se ve un lazo que se llama, eh, un lazo eh, que sale de la fotosfera y vuelve a ingresar. Ya vamos a ver de qué se tratan esos lazos y qué es lo que generan. Ahí no sé si pueden ver la imagen del Sol rotando, sobre su propio eje y también algunos datos que son interesantes. Entre ellos, un dato que a nosotros nos produce mucha inquietud y que es que el Sol invierte su campo magnético o su polaridad
cada 11 años aproximadamente. El promedio real es 11,6 años. Este, y esta polaridad del Sol que se va invirtiendo genera, esta inversión polar, genera la deformación del campo magnético durante ese proceso de inversión, ¿no? Esa deformación que se debe a la rotación diferencial que tiene el plasma solar entre el ecuador y los polos, genera que se produzcan, digamos, deformaciones en el campo que atraviesan la fotósfera por un punto y este campo magnético puede ingresar luego por otro. Es decir, generalmente cuando vemos esos puntos de salida que se ven ahí y de ingreso son lo que se denominan las manchas solares, ¿no? Generalmente van de a grupos, generalmente son dos manchas solares, y lo que hace justamente es, eh, la mancha solar es la evidencia de que se ha deformado el campo magnético solar interno y está generando estas perturbaciones en la fotósfera. Hay una imagen, no sé si la ven dinámica, donde se ve cómo trabaja esta mancha solar. ¿Qué pasa? Que fuera de la mancha solar, la intensidad y la temperatura es mucho mayor. Eh, Dijimos que la fotósfera tiene cerca de 5.400 grados. Bueno, en la zona de umbra puede llegar a bajar a 4.800, pero en la zona que rodea la mancha solar puede llegar a 6.500 o 7.000 grados. Bueno, básicamente esto esquematiza de alguna manera lo que está pasando. Y esos bucles que ustedes ven en el Sol, o que se ven en el Sol, que ya vimos algunas imágenes, representan el flujo de plasma solar que sale de la fotósfera y vuelve a ingresar, eh, sale por una de las manchas y vuelve a ingresar por otra, ¿no? Ahí lo pueden ver. Esto da producto a distintos fenómenos, entre ellos el desprendimiento de masa coronal, es decir, cuando la intensidad eh, de estas líneas de flujo, la perturbación de estas líneas magnéticas es muy importante, se puede llegar a producir una erupción solar. eh, Esto puede generar una eyección de masa coronal y esta masa coronal en llegar a impactar en lo que se llama la magnetósfera terrestre. Incluso la puede llegar a traspasar, digamos, a penetrar. Acá vemos una filmación de ese proceso. La, mm, Nosotros podemos visualizar esto a través, por ejemplo, de las auroras boreales. Son un efecto visual que se puede evidenciar este tema de cómo una eyección de masa coronal puede impactar sobre la magnetósfera y atravesarla. Pero además de esto, el Sol nos está enviando rayos gamma y también lo que se denomina el viento solar. Mientras más actividad tiene el Sol, tenemos un campo de viento solar más importante, que a su vez nos protege de el ingreso a la atmósfera terrestre de los rayos cósmicos galácticos. Hay estudios de la NASA muy interesantes sobre el impacto en la precipitación de estas partículas energéticas provenientes tanto del Sol, que son protones, básicamente, que cuando impactan en las nubes generan distintas polarizaciones, ionización, y también el Sol estaría influyendo en la cantidad de rayos cósmicos galácticos. Estos rayos cósmicos atraviesan con mucha más energía y velocidad, a la velocidad de la luz prácticamente, que los mismos protones solares que también están ingresando. Esto cuando ingresan a la atmósfera
repercuten no solamente en las nubes, sino también, por ejemplo, en el derretimiento de las nieves en alta cordillera. Como dijimos, bueno, estos protones impactan sobre, digamos, partículas que están cargadas positivamente o negativamente y le cambian la polaridad o incluso ayudan a que asciendan, o sea, aparece la teoría de la convección, que ascienden partículas más pequeñas cargadas positivamente y se juntan con partículas negativas eh, que han sido ionizadas por la actividad solar y galáctica, y esto generan los núcleos de precipitación. Este, hay toda una teoría y modelos ya que están intentando explicar toda esta cuestión de los rayos cósmicos galácticos y su impacto en la microfísica de las nubes. De hecho, bueno, ya también hay estudios estadísticos que permiten dar evidencia sobre, digamos, la correlación directa que hay entre los rayos cósmicos y la producción de nubes en la atmósfera. Otros impactos importantes que el Sol genera sobre la atmósfera terrestre tiene que ver con las erupciones. Ahí podemos ver uno, y no sé si ustedes logran ver cómo esa erupción que hubo ahora, hace poco, el 28 de octubre pasado, generó una especie de maremoto sobre la superficie del plasma solar a nivel de la fotosfera. Y eso, esas explosiones, cuando llegan a impactar en la atmósfera, que a veces tardan entre 8 y 15 minutos, pueden generar interferencias en las ondas de radio, este, y también apagones en las redes, o sea, cortes en las redes eléctricas. Acá tienen una secuencia que nos permite visualizar cómo este tema de las manchas solares está asociado a lo que se denomina la actividad solar. Mientras más manchas solares tenemos, más actividad solar tenemos. Mientras más actividad solar tenemos, más radiación solar incidente tenemos en la Tierra. Por lo tanto, estos ciclos de 11 años nos impactan en forma permanente. En esta imagen podemos ver cómo estas manchas solares, vendría a ser lo que ven ahí, serían como dos ciclos de aproximadamente 11 años cada uno. Serían los últimos dos ciclos, el ciclo 23 y el 24, y cómo estas manchas solares comienzan a aparecer desde el ecuador, básicamente desde los polos hacia el ecuador solar. Es decir, cuando comienza el ciclo están más alejadas del ecuador y cuando termina un ciclo llegan al ecuador. Por lo tanto, se genera ese diagrama de mariposas, como se lo conoce, dando la ubicación respecto a la latitud solar de las manchas solares, ¿no? Fíjense que se representan dos ciclos. ¿Por qué? Porque el primer ciclo cambia la polaridad de los polos, ¿no es cierto?, de positivo a negativo. En el segundo ciclo invierte nuevamente, es decir, que recién a los 22 años aproximadamente empezaríamos con una nueva etapa con la polaridad original que tenía el Sol. Bueno, acá está el diagrama de mariposas desde del año 1875 al presente, y cómo ha ido variando de alguna manera la aparición de estas manchas solares y también su ubicación geográfica dentro de la fotosfera. Y abajo se ve la relación que hay con los promedios ariales, digamos, diarios de las manchas solares. Hay reconstrucciones y bueno, hay datos de 1600, no son los datos tan continuos como los que tenemos a partir de 1700. De 1700 hay una base de datos continuos de manchas solares, muy buena, datos diarios.
Pero del 1600 a 1750 aproximadamente, pasamos una época que se llamó mínimo de Maunder, y luego pasamos por lo que se llamó un mínimo de Dalton. El mínimo de Dalton fueron dos ciclos solares muy bajos, uno que prácticamente se ha replicado ahora, el último ciclo solar 24 que acabamos de terminar en el 2020, y se piensa que el próximo ciclo solar, o sea, el que arranca ahora a partir del 2021, va a ser muy parecido al segundo ciclo solar de la etapa de mínimo de Dalton, que se llamó, que fue una etapa con el Sol inactivo y que provocó la baja de temperatura en todo el planeta, ¿no? Acá vemos cuadros, por ejemplo, de 1601 de Inglaterra, y acá de España, en el río Tajo, perdón, el río Turia, en Valencia, donde se ve todo congelado. Eso fue en ese periodo que hablábamos del mínimo de demanda. Acá vemos los últimos tres ciclos solares, el ciclo 22, 23, 24, ya vamos a hablar más de detalles sobre esto. Lo que vamos a ver ahora es un poco cómo impacta esto en la capacidad que tiene el Sol de evaporar, o qué energía es la que nos está llegando y cómo se evaporan los océanos. Básicamente, nos están llegando de los 60.000 vatios por metro cuadrado que emite el Sol, nos están llegando 1.366, que sería la constante solar que ustedes conocen. Bueno, mal conocida como constante solar, porque si vamos más en detalle, la constante solar varía prácticamente con este proceso de ciclo solar, es decir, aumentan las manchas solares, aumenta esta constante solar, y bajan las manchas solares y baja. ¿Cuánto fluctúa entre un mínimo y un máximo? Cerca de 0.25 vatios por metro cuadrado. Yo le podría decir, bueno, qué poquito que es, pero bueno, si lo multiplicamos, esta energía incidiendo en los 361 millones de kilómetros cuadrados de los océanos, significan unos 90.000 gigavatios menos de potencia incidente en los océanos que están evaporando agua, digamos. O sea, cuando estamos ahora, como estamos hoy, cursando un mínimo solar, tendríamos el equivalente a unas 30.000 centrales yacyretas menos calentando nuestros océanos. Entonces, eso, desde mi punto de vista, sí puede o sí impacta, digamos, en todos los procesos termodinámicos que ocurren de interacción entre océano y atmósfera. Bueno, acá hice este gráfico donde se ven no solamente los ciclos, lo que ven en azul son los ciclos solares típicos, que llevamos ya desde el 1750 por el ciclo solar 24 y comenzando el ciclo solar 25, sino aparecen también, si unimos los máximos de estos ciclos, aparecen como otros ciclos anidados, ¿no? 7 ciclos de, que llamo yo de tipo 2, y si además ahora trazamos la envolvente a los máximos de estos ciclos de tipo 2, tenemos otros ciclos de un periodo mayor, digamos. Es decir, que el Sol, y justamente hoy estamos cursando la terminación de los tres ciclos, de estos tres ciclos solares superpuestos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que viene ahora? Vendrá un mínimo de Dalton. No sé si me están escuchando bien porque yo no veo la... ¿Está todo bien, Juan Carlos? Se escucha perfecto, Oscar. Se escucha y se ve perfecto. Bueno, muy bien. Acá hemos superpuesto, está superpuesto la gráfica de los ciclos solares. El 3, el 4, el 5, el 6, que fue lo que llamó el mínimo de Dalton, por allá por el 1800, con el ciclo solar 22, el ciclo solar 23, y lo que sería el ciclo 5 sería como el ciclo solar 24, y fue prácticamente, que es el último que hemos vivido estos últimos 11 años. ¿Qué vendrá? Vendrá el ciclo solar 6.
Hay varias especulaciones, hay varios modelos de predicción. Acá está representado el ciclo solar 23 y 24. Fíjense que el 24 tuvo la misma doble pico que tuvo el ciclo solar 5 y la misma, fue un poco de mayor, digamos, ¿no? El máximo del ciclo solar 24 fue mayor que el del ciclo solar 5, ¿no? Pero, las proyecciones hacia adelante, de acá a 11 años hacia adelante, son de que estamos empezando, ya comenzó la actividad solar este año, estamos comenzando con un ciclo solar 25 que podría tener su máximo en el año 2025. Hay otras proyecciones, ¿no? Hay distintas proyecciones que hablan de un ciclo solar con una actividad máxima también en el 2025, pero con mayor número de manchas que en el 2024. Acá hay un trabajo que se utilizó, una red neuronal artificial con una que se llama Radial Basic Function, es decir, se coloca en la función de activación de la red neuronal la función gaussiana, y encuentra que en el 2025, bueno, ponen ahí una precisión un poco rara, dice 2024.95, que vamos a alcanzar un máximo de 95.45 de manchas solares, ¿no? Yo hice también mis propias proyecciones y mi proyección dice que, bueno, hoy estamos en un promedio solar de 8.8 y a partir de esto, si nosotros proyectamos y vemos, acá lo que se hizo, el trabajo fue llevar a una base equivalente de 12 años a todos los ciclos solares, porque hay ciclos solares de 9 años, otros de 10, de 11 y otros de 12. Entonces, llevé todo a 12 años de base para tratar de sacar un patrón promedio, un patrón, digamos, un máximo, un envolvente máximo y un envolvente de mínimos, y lo proyecté hacia adelante en función de la cantidad de manchas solares actuales. Y me dio muy parecido a lo que fue la red neuronal, un máximo en el año 2025 con 93.8 manchas solares. Bueno, ¿esto qué significa? Bueno, la energía solar incidente, parte se refleja y parte es emitida porque se absorbe como calor. Bueno, este modelo muestra un poquito también la complejidad. De esos 342 vatios por metro cuadrado que recibimos del Sol, 107 básicamente son reflejados y 235 son emitidos en forma de onda larga, es decir, en forma de calor. Lógicamente, la Tierra recibe esta acción de los rayos solares en forma diferencial, dependiendo si estamos en el polo o en el ecuador, y también está incidiendo la declinación del eje terrestre, ¿no? Hay dos ventanas atmosféricas que se llaman. Una que deja pasar la radiación solar, está en el rango visible de 0.4 a 0.7 micrones, la onda corta, y después la onda larga, que es la que permite que la radiación terrestre pase al espacio como energía emitida por calor. Acá vemos, lógicamente, esa reflexión de la energía depende del lugar también donde estemos. Es decir, ahí vemos el albedo que tienen distintas zonas de los distintos continentes, que es diferencial. El albedo promedio terrestre es del 30% aproximadamente, pero bueno, tampoco es lo mismo la nieve que el agua. La nieve, por ejemplo, está entre el 75 y 95% de albedo y demás, ¿no es cierto? O sea que tenemos que tener mucho en cuenta esto. Acá vemos una imagen satelital de la OLR, que se llama, que es la radiación de onda larga emitida en vatios por metro cuadrado,
para un día determinado, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos la diferencia entre energía solar absorbida y la OLR, podemos calcular la radiación neta, ¿no? Que es fundamental porque es la energía calórica con que cuenta. Esta, por ejemplo, se ve en enero cómo queda la energía concentrada en el hemisferio sur y en julio en el hemisferio norte, ¿no? También se ve ahí otro tema que es en los polos, se, las ondas cortas de radiación que ingresan, ¿no es cierto?, son menores a las que egresan, ¿no? A la emitida. Por lo tanto, en los polos hay un déficit energético, de calor, en cuanto a balance calórico. En cambio, en el Ecuador, eh, se ve acá perfectamente cómo eh, ingresa, ¿no? Más calor de lo que se emite. Esto, es decir, que tenemos un superávit. Y esto hace que el Ecuador sea más caliente y los polos más fríos, ¿no? Básicamente esta distribución de balance energético atmosférico es muy importante y hace, y también se ve en esa onda cómo hay transferencia de calor de océano atmósfera y esto circula del Ecuador hacia los polos. Bueno, acá vemos una imagen de distribución de la temperatura superficial de los océanos. Y otro tema importante es qué es lo que usa de energía solar que se usa para evaporar, por ejemplo, 1 metro, eh, que es lo que se evaporaría a nivel anual o a escala anual. Se necesitarían unos 83 vatios por metro cuadrado. Es prácticamente la mitad de lo que se está recibiendo, ¿no? Ahí lo que se ve en la fotografía es en diciembre, ¿no es cierto? Las zonas rojas son las zonas que están emitiendo más calor desde el océano hacia la atmósfera, ¿no? Ese calor es utilizado para, bueno, seguramente ya muchos conocen el tema de la circulación de las células de Hadley, Ferrel y polares. Ahí ven también cómo la capa atmosférica es menor en los polos y mayor en el ecuador. Y la otra circulación de Walker es fundamental porque esto nos genera el tema de los vientos alisios, que son muy importantes para nuestra problemática y también en cuanto al agua que vamos a recibir de los océanos, ¿no? Fíjense, también aparecen los jet, el polar y el subtropical, que generan, bueno, los alisios, además son deformados. Acuérdense que aparece una zona subtropical. No es lo mismo la Tierra sin continentes que con continentes. Con continentes hacen aparecer los típicos anticiclones, el cual nos impacta muchísimo a nosotros, son los anticiclones sur, pero ya vamos a ver algunas interconexiones con los anticiclones del Atlántico Norte y del Pacífico Norte. A nivel de atmósfera, pero a miles de kilómetros hacia arriba, o sea, tenemos los jet polares y el subtropical. Estos generan lo que se llaman las ondas de Rossby. Estas ondas también nos impactan porque son las encargadas de transportar las masas húmedas del Ecuador hacia el continente sudamericano, ¿no? Cuando, fíjense qué inestable que es el tema de las ondas de Rossby, cómo el aire caliente y el aire frío se mezclan y generan perturbaciones, incluso son las responsables básicas de los ciclones y de esa circulación anómala que hay generalmente en el Atlántico y en el Pacífico Norte. Acá vemos la circulación oceánica. También es un tema muy importante porque el Sol es el motor de todo esto. O sea, hay una cinta de transportación de
corrientes cálidas, ¿no?, superficiales, y también las corrientes más profundas, que son las más frías y más densas, porque son más saladas también. Fíjense que hay 4 puntos básicos acá que hay que tener en cuenta. En el Polo Norte, son puntos en donde se genera la mayor flujo de calor desde el océano a la atmósfera, por la evaporación que se produce. Ahí se genera la sumergencia de las corrientes cálidas, y que luego transportan o se transportan hasta los polos, en donde también existen 2 puntos que pasa lo mismo. Es decir, esos puntos que están ahí son puntos de emisión de calor a la atmósfera, básicamente. La distribución de precipitación anual nos está dando una idea de cómo se distribuye el vapor de agua en la atmósfera. Acá tenemos también, si hacemos la diferencia entre evaporación menos precipitación, tendríamos realmente un mapa muy, muy interesante como este, donde nos dice dónde está concentrado en un promedio anual, dónde está concentrada el vapor de agua. Y aparecen también mapas como estos de concentración de vapor de agua, que ya nos está insinuando, por ejemplo, la diagonal árida nuestra en Argentina, ¿no es cierto?, ahí que se ve, y cómo es el Amazonas el que está recibiendo mayor cantidad, que eso se puede comprobar con mapas de distribución de precipitación anual como este. Ahí se ve perfectamente bien la diagonal árida. Acá la tenemos más en detalle. Eh, Bien, tenemos que hablar entonces un poquito de lo que son los ríos atmosféricos. Los ríos atmosféricos son la gran cosa para San Juan, por ejemplo, porque esa diagonal árida no tendría agua si no fuera por estos ríos atmosféricos. Estos ríos atmosféricos, acá tenemos una imagen del agua precipitable total, hacen que la humedad que se genera en el Ecuador viaje, ¿no?, a través gracias a la acción del chorro atmosférico subtropical hasta la costa de Chile, y traspase la cordillera, y este río atmosférico deposite nieve en San Juan. ¿Qué es lo que desvía a este chorro, ¿no?, o este río? Lo desvía justamente la acción de eh, las, eh, eh, las masas frías o de aire frío que hay en el Pacífico Sur, asociadas a la aparición de la corriente de Humboldt, y asociadas también, en este caso que estamos viendo hoy, al tema solar. Si el Sol está inactivo, el Pacífico Sur está más frío, y eso genera que se intensifique este anticiclón que vemos acá, del Pacífico Sur, y desvíe esos chorros hacia el sur. En épocas de Niño se debilita este anticiclón, y eso permite que este corredor o este río atmosférico lleve las tormentas más hacia el norte, y ahí tenemos bastante nieve en San Juan, y también precipita más en Mendoza, La Rioja, toda esta zona. Pero bueno, en cuanto se intensifica el anticiclón, nos deja completamente secos, y se desvían todo este río atmosférico hacia el sur. Bueno, acá vemos el ejemplo de cómo trabaja este río atmosférico. En el caso de Córdoba, que también vamos a ver, hay otras situaciones. Está la depresión del NOA, está también la alta boliviana, que intensifica el chorro, este, digamos, sudamericano de baja altura, que va a 1500 metros de altura, y esto genera también choques frontales y celdas de alta precipitación en el centro de Córdoba, y también llegan hasta Buenos Aires, y estas celdas se pueden desplazar después. En el caso
De Brasil, la complejidad viene porque todas las masas húmedas en Brasil no solamente provienen del Pacífico, que parte ingresa, sino la mayoría viene del Atlántico, ¿no? El Atlántico es el proveedor natural, porque ahí tenemos el anticiclón, ahí se ve funcionando el anticiclón del Atlántico Norte, y cómo está generando ingresos importantes a la zona del Amazonas, pero también, bueno, se ve un río atmosférico que está impactando en las costas de Portugal y España. Lógicamente, esta foto lo representa muy bien, es decir, puede estar San Juan y Córdoba secos, pero estar lloviendo cuantiosamente en la cuenca del Paraná, ¿no es cierto? Bueno, luego el tema del Niño también nos impacta muchísimo. Tenemos el trabajo de la simulación de Walker, eh, el que cuando se debilita, como decíamos recién, la acción de los alisios, aparece el viento del oeste, que trae aparejado no solamente que suba la termoclina, sino que trae masas de agua caliente superficiales hacia las costas de Sudamérica, generando mayor precipitación. El caso contrario es un aumento de las condiciones normales, es decir, los alisios intensificados y la aparición de la niña, como vimos recién. Acá tenemos una imagen de lo que fue el niño de 1997, un gran niño que tuvimos. Acá tenemos en el año 2004 el profesor japonés Toshio Yamagata de la Universidad de Tokio propuso que hay dos tipos de niños, no uno solo. Apareció fue el niño Modoki, digamos que aparece, digamos, la intensificación de los oestes, pero no se, como que no se debilitan tanto los vientos alisios del este, entonces la concentración de precipitación se da más en el centro del Océano Pacífico Ecuatorial y no llega a los continentes. Él insiste de que son fenómenos distintos, ¿no? Pero bueno. Después está también la teoría de la teleconexión del Niño con el Atlántico Norte, ¿no? A través de una deformación que se produce o una interacción que hay entre la celda de Walker con la celda de Halley del Atlántico, ¿no? Hubo una clasificación de niños débil, moderado y fuerte. Ahí tienen ustedes la tabla entre 1 grado, este, prácticamente, y 1,48 grados sería débil, de 1,48 a 1,94 moderado y fuerte mayor a 1,94 grados digamos, de desvío respecto a la temperatura media normal. Y esta gráfica es muy interesante porque fíjense, nos está indicando al hacer esta clasificación que aparece un niño fuerte, ¿no es cierto?, en el año 1982, 1983, otro niño fuerte en el 97, que ya vimos unas imágenes, 97, 98, y otro niño muy fuerte en el 2014, 2016. No solamente fue muy fuerte, sino que fue muy prolongado. Fíjense, las vallas son la duración del niño, ¿no? Entonces, este último del 2014, 2016 fue un niño muy fuerte, ¿no? Y si nosotros vemos este, dis- digamos, la separación, el lag temporal que hay entre eh, un niño muy fuerte y otro muy fuerte, está entre 15 y 14 años, ¿no? De frecuencia de apariciones de estos niños muy fuertes. De hecho, los niños tienen una frecuencia desacoplada respecto a lo que es la actividad solar. Acá vamos a entrar un poquito ahora, esta gráfica ya la conocen ustedes seguramente, cómo impacta el niño en el hemisferio sur en verano, no se pone cálido y húmedo. El niño en invierno se pone cálido, en cambio la niña se pone en la zona del Amazonas más húmeda y fría.
y en el invierno, en el verano y en el invierno más seco, ¿no? Yo hice hace unos años ya un análisis y una regionalización de Argentina, lo dividí en familias hidrológicas y analicé el impacto de cada uno del niño y de la niña en función de valores normales. De esas familias hidrológicas aparece, por ejemplo, a la que corresponde el río San Juan, un impacto muy fuerte entre niño y niña, respecto a las condiciones normales. Estos son valores normalizados, o sea, dividido con el promedio, o sea, restado el promedio y dividido en el debido estándar de los caudales, para poder comparar unas cuencas con otras. En el Río Grande, en Córdoba, los efectos del niño y de la niña son muy diferentes. Este, eh, Acuérdense, bueno, acá tenemos un efecto de la niña que incluso aumenta en octubre los caudales, y en el río Paraná también, o sea, las niñas se notan como menores que el valor promedio, y los niños con un aumento, pero de doble pico, uno en febrero-marzo, otro en mayo-junio. Bueno, vamos un poquito más rápido esto. Quería llegar a esto. Yo tomé los valores de manchas solares, la serie de manchas solares, tomé el último ciclo solar, ¿no? Y lo comparé desde el año 2015, 2016 hasta hoy, con los datos de escurrimiento del río San Juan, pero desfasado, digamos, 2 años, es decir, 2 años respecto al escurrimiento. Los valores, o sea, los datos que están en el eje de años hidrológicos, de octubre a septiembre, este, eh, porque nosotros, bueno, tomé esa decisión de tomar como año hidrológico de octubre a septiembre para poder hacer el análisis, y luego lo extrapolé también a Córdoba y al Paraná para que sean equivalentes los análisis. Esto me da una correlación, básicamente, de un R cuadrado, el R de Pearson al cuadrado, de 0,918. O sea, realmente muy importante. O sea, estamos con una evidencia de correlación entre manchas solares y escurrimiento del río San Juan muy importante. Dije yo, bueno, pero esto es el último ciclo, el ciclo 24. ¿Qué pasa en los demás ciclos? Entonces tomé toda la historia desde que tenemos datos también del número de niños. Entonces tomé, eh, aparece acá el ciclo de 1954, 1964, pero tomé el ciclo solar, tal cual su longitud. Y lo comparé con lo que el volumen de escurrimiento, llevé todo a volumen de escurrimiento en hectómetros cúbicos anual, de ese promedio de ese periodo. Hice esto para el río San Juan, es decir, que acá esto que están viendo ustedes es la correlación entre manchas solares, promedios en cada ciclo solar, y su equivalente en promedio de escurrimiento en ese ciclo solar. La correlación fue también muy fuerte, de 0,5 para el río San Juan. Acá podemos visualizar eso mismo, pero con las medias móviles de 11 años, ¿no? Cómo es la correspondencia entre manchas solares y volúmenes de escurrimiento. Esto está estandarizado entre 0 y 1, es decir, se dividió por el valor máximo de la serie. Hice lo mismo con el Río Grande en Córdoba, aparecieron estas gráficas. ¿Qué vemos acá? Está el ciclo solar 24, superpuesto, desfasado también, un lag time de 2 años, y superpuesto a los escurrimientos anuales, también tomados como años hidrológicos entre octubre y septiembre. Hay una anomalía en que se ve perfectamente acá, en el periodo 2018-2019, pero como dijimos que está desfasado digamos, el efecto solar entre 1 año y medio y 2 años, se ha descubierto
existió una fulguración solar, que es una especie de llamarada, una explosión, ¿no? Prácticamente instantánea, pero que traspasó, digamos, las escalas que tenía la NASA para calificarlas, estas fulguraciones. Fíjense, dice, esto fue el 6 de septiembre de 2017, de grado X 9.3. Acá también bueno, llevado a la recta, fíjense, ese valor. Sin embargo, el R cuadrado no bajó tanto, es 0,52. Pero fíjense, la clasificación de la fulguración va de A, B, C, o sea, muy pequeña, a extrema, X, y dentro de extrema, si ustedes leen ahí abajo, dice, están calificadas todas estas clases entre 1 a 9, y fue de X 9.3, es decir, superó la clasificación máxima, es decir, superó el X9, que es el límite. Es decir, que lo que pasó en 2017 fue bastante extraño y podría a lo mejor ser parte de lo que estamos viendo en ese impacto en el río de Córdoba, el Río Grande. Esta comparación es ahora del río de Córdoba, de acá quedamos muy sorprendidos porque es tomando los promedios de los ciclos solares, ¿sí? Y de todos los escurrimientos anuales dentro de esos ciclos solares, ¿no? Fíjense que la correspondencia es muy buena, gráficamente, ¿no? Y cuando lo llevamos a un diagrama XY y vemos el R cuadrado de Pearson, nos encontramos con una correlación, una explicación de la varianza de una variable respecto a la otra de 0,82. Es decir, evidentemente no hay forma de suponer de que no hay correlación entre ambos. Acá vemos también la gráfica de lo que es el Río Grande en la estación Umepay con medias móviles de 11 años, comparando lo que es volúmenes de escurrimiento en azul con manchas solares en rojo. También lo hicimos a pedido de la Subsecretaría de Recursos Hídricos para el río Paraná. Acá se ve, y lo he hablado con gente de Yacyretá también, el efecto para mí es el impacto del río Paraná, en la estación Corrientes, el impacto que hubo desde, eh, o que hay debido a la capacidad de atenuación que tiene un sistema con más de 50 embalses. Bueno, ahí Juan Borus puede ayudar mucho más a interpretar qué es lo que ha pasado en el 2017, 2018, 2018, 2019, ¿no? Sería muy interesante ver cómo se operó, porque parece que esta serie, a diferencia de las otras dos, que son series naturales, esta serie es antropizada, ¿no? Sin embargo, cuando la ponemos en un diagrama de XY, nos da un R cuadrado bastante interesante, de 0,63, casi 64. Hicimos lo mismo con los periodos de los ciclos solares, desde el ciclo solar 19 al 24, es decir, cada uno de estos puntos son el promedio ocurrido tanto de manchas solares como de escurrimientos dentro de ese ciclo. Y encontramos también una buena correspondencia hasta el ciclo 22, pero luego un desacople en el ciclo 23 y ciclo 24. Si sacamos ciclo 23 y 24 nos da un R cuadrado de 0,18, pero acuérdense que, bueno, el Amazonas está recibiendo está concentrándose en el Amazonas la gran parte del vapor de agua que existe a nivel terrestre, o sea que a nivel de atmósfera. Entonces, es muy difícil lograr correlaciones a lo mejor tan importantes como lo vemos en San Juan, que está influenciado muchísimo por los ríos atmosféricos. Y acá en el Amazonas entra el río atmosférico desde el Pacífico y desde el Atlántico,
básicamente. Y además de evaporación propia. Bueno, cuando agregamos ciclo 23-24 se pierde prácticamente la correlación con manchas solares, este, pero acordémonos siempre de que estamos trabajando con series antropizadas. Si hacemos la correlación de manchas solares del río Paraná con las manchas solares, también estandarizadas entre 0 y 1, vemos que sí hay visualmente una correspondencia interesante, pero un desacople muy importante desde el 2012 hasta hacia adelante. Esta sería la correlación entre manchas solares y el indicador ONI, que trabaja con los datos de temperatura del Pacífico ecuatorial superficial en la zona 3-4, ¿no? También vemos acá, fíjense, un desacople entre lo que es la dinámica solar con el indicador del Niño. Para entender un poco el indicador del Niño, superpuse lo que sería el promedio de los patrones, ¿no? Registrados desde 1950 hasta hoy. Eh, la, la curva azul más fuerte sería el promedio, el patrón promedio de comportamiento. Tenemos los valores máximos y mínimos en las dos franjas que se ven en celeste, y después en rojo está el patrón promedio solar, también con su envolvente máxima y su envolvente mínima. Ahí podemos ver, a lo mejor, interpretar un poquito más qué es lo que pasa en cada momento del ciclo solar. Es decir, fíjense que la frecuencia del proceso Niño es muy diferente a la frecuencia del proceso del ciclo solar. Entonces, evidentemente el océano está sirviendo de amortiguador, de alguna manera, de lo que está pasando, lo que está ingresando a través de energía, a través del Sol. Es decir, este acoplamiento, ¿no? Sol, océano, atmósfera, está generando esta diferencia de modulación que está generando el océano, básicamente. Acuérdense que también el océano y la atmósfera no se calientan y se enfrían al mismo tiempo, sino que las inercias de las masas de agua y de las masas atmosféricas son muy diferentes. Bueno, respecto al tema de qué pasaría si yo quisiera pronosticar a futuro. Bueno, hay muchos avances en este tema de la dinámica solar y su pronóstico hacia adelante, ¿no? Empezando con que han representado, incluso con técnicas de carbono 14 y demás, reconstruido lo que ha pasado desde antes del año 1000, o sea, de hace 2000 años prácticamente, tenemos una reconstrucción. Y hemos pasado por varios mínimos, ¿no? Fíjense, el mínimo de Oort, de Wolf, de Sputter, de Mander, hablamos del de Dalton, y hoy estamos en un máximo, básicamente. Hicieron varias correlaciones que tienen que ver con la alineación de los planetas, ¿no? El Sol alineado con los planetas, que fíjense, ustedes lo pueden utilizar también, o sea, un calendario para cualquier día y cualquier año. Ustedes pueden introducir el día, la hora, el minuto exacto, y les va a dar la posición que tiene cada planeta respecto al Sol en el sistema solar. Entonces pueden descubrir cuándo se alinean, ¿no? Hicieron esto y con esto descubrieron que estas alineaciones, ¿no?, de Venus y Júpiter específicamente, se iban correspondiendo o sea, las distancias, medían las distancias, digamos, al centro solar, y esta variable se correspondía prácticamente con la aparición de los mínimos, ¿no? Es decir, que cuando se alinean los planetas aparece un mínimo, ¿no? Luego lo hicieron también esto con las series de manchas solares, y también descubrieron que hay una correlación bastante importante entre la alineación. En este caso,
del planeta Venus con el planeta Tierra y el planeta Júpiter y el Sol, digamos, ¿no? Bueno, hay varias cuestiones o varios institutos de investigación solar que están intentando, a partir de este tema de la alineación, proponer modelos de pronóstico a futuro hasta el año 2050 o más allá, es decir, hasta el 2199, como en esta, incorporando también momentos angulares de tanto del Sol como de los planetas. Encontré un artículo de la Universidad de Münster en Alemania que habían encontrado en una influencia de la actividad solar en cambios de temperatura, de precipitación, perdón, en Europa, ¿no? Encontraron valores de R, de Pearson, muy parecidos a los que hemos estado encontrando acá, o lo que he encontrado yo en los ríos nuestros, de 0.54, y con un desfasaje, eso me llamó mucho más la atención. Esto lo encontré después de yo haber descubierto esta cuestión de los ríos. De 17 meses. Estoy proponiendo también un corrimiento aproximado de 2 años, ¿no? Ellos encontraron también un lag time de 17 meses entre las series de ciclos solares, de manchas solares y las precipitaciones. Y fíjense, encontraron acá, están las series ahí de manchas solares superpuestas con las series de precipitación para Alemania, ¿no? Y con una R de correlación de 0.54, y ellos también dicen, esto tiene una probabilidad de ocurrencia muy alta, o de fallar muy baja, digamos, por así decirlo, de fallar 0.1%, ¿no? ¿Qué conclusiones llegamos? Entonces, que desde mi punto de vista existe una correlación muy fuerte de actividad solar con el ciclo 24, último que estamos viviendo, con los volúmenes de corrimiento del río San Juan, sobre todo, que es del orden de un R cuadrado de 0,92. Una correlación fuerte, ya no muy fuerte, sino fuerte, ¿no? Acuérdense que esto es el porcentaje que explica una variable, o la varianza de una variable respecto a la varianza de la otra, ¿no? Del Río Grande, Córdoba, un R cuadrado de 0,53. Estamos hablando del ciclo 24. Una correlación solar del ciclo 24 del río Paraná, también de 0,64. O sea, muy fuertes en este ciclo 24 específicamente. Y cuando ya nos vamos ampliando entre el ciclo 19 y el ciclo 24, tomando toda la información, encontramos también correlaciones fuertes del río San Juan con las manchas solares, con un R cuadrado de 0,51, también muy, muy fuerte, que esto nos llamó muchísimo la atención, del Río Grande, Córdoba, con un orden de correlación R cuadrado de 0,82, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de prácticamente 70 años de registros, y existe una correlación débil, en este caso de actividad solar de los ciclos 19 a 22, de los corrimientos del río Paraná en Corrientes, que es del orden de 0,18 si sacamos los dos últimos ciclos. Bueno, hasta acá es lo que les quería transmitir. No sé si hay consultas. Bueno, Oscar, le agradecemos muchísimo la presentación. Sí, hay algunas preguntas. Bueno, de quienes están presentes en el Meet, Gustavo Devoto, colega Gustavo Devoto, y también Juan Borús, entiendo que desean hacerte una consulta, así que Gustavo, adelante, buenas tardes, un gusto, adelante, escucharte. Buenas tardes. Bueno, en primera instancia, felicito a Oscar por el trabajo que ha parecido sumamente interesante. Lo primero es un comentario. A raíz de un trabajo que hice este año vinculado a caudales extremos, tuve oportunidad
de conseguir, justamente a través de Bertoni, series del Paraná, de un banco de datos de Brasil. Y en ese banco de datos, los hidrólogos brasileños hacen diferencia de lo que llaman caudales naturales. Es decir, que si bien no explicitan la metodología utilizada, ellos utilizan, por un lado, los caudales medidos y por otro lado hacen algún tipo de procesamiento para obtener cuáles hubiesen sido los caudales sin la presencia de los embalses. Así que te invito a intentar probar con esas series. Y la pregunta se refiere si conoces o vos has hecho algún tipo de análisis respecto a manchas solares y cambio climático. Nada más. Bien, gracias Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, no, realmente la primera inquietud que uno tiene es de naturalizar la serie, es decir, tratar de ir realmente a interpretar el fenómeno natural tal y cual ocurrió. Que eso es lo que nos está pasando seguramente en el río Paraná, porque bueno, lo que recibimos nosotros es la regulación de todo el sistema. Así que bienvenido sea si hay una base de datos de Brasil que ya esté depurada, que está naturalizada, o bien la técnica como para poder hacerlo, estaría muy bueno poder incorporarlo al análisis. Respecto al tema cambio climático, no he hecho ninguna elucubración respecto a eso, o ninguna especie de trabajo específico sobre la correlación del aumento de la temperatura global con las manchas solares. Pero sí he leído bastante, sé que existen varios trabajos, ¿no?, que hablan de la correlación de manchas solares con el aumento de temperatura global también. También existen algunos trabajos de correlación de aumento de CO2 con las disminuciones de los escurrimientos en distintos puntos y distintos ríos también. Así que sí, yo entiendo de que estamos en un proceso de aprendizaje muy importante donde tenemos que tomar en cuenta todas las variables. En el caso mío estoy focalizado al tema solar desde hace muchos años, tratando de encontrar explicación, digamos, a las causas fundamentales de los procesos físicos fundamentales, que son incidencia de radiación solar en los océanos, evaporación, circulación atmosférica y precipitación y luego escurrimiento. Es decir, todo este proceso me interesa de hace muchos años estudiarlo, por eso estoy en esa línea de trabajo. Lógicamente que estamos viviendo no solamente en la atmósfera del Sol, como decía la NASA, sino también en una atmósfera cambiante permanentemente, que puede ser también por fenómenos antrópicos, ¿no? O sea, yo no descarto absolutamente ninguna hipótesis. Gracias, Oscar. Juan Borús, si estás ahí. Sí, cómo no. Gracias, Juan Carlos. Quedé encantado, Oscar. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Quedé encantado con la presentación. No me sorprende, pero se ve claramente que hay muchísimo trabajo detrás de todo lo que mostraste de cada filmina. Hay mucho elaborado, sin ninguna duda. Yo te propongo seguir trabajando, sumarte a lo que estamos haciendo, al seguimiento de la situación actual, debido a lo desafiante que es este ciclo que estamos viviendo de sequía y de bajante. Y con respecto a los caudales naturales a los que te refería, es un deseo, una
un objetivo que estamos teniendo desde que empezó la sequía bajante. No es fácil, no es un tema fácil, sobre todo porque lo que los brasileños llaman caudales naturales resulta de calibrar modelos hidrológicos en todas las cuencas de aporte a los embalses, y una vez que están calibrados, saco los embalses, los saco completamente y hago la modelación exactamente como si no hubiera ningún embalse. Y el resultado es algo, digamos, es concreto. Pero lo que no cambio, tanto al calibrar como después de sacar los embalses, es la condición de los suelos en general, que han cambiado en los últimos 30 años espantosamente. Inclusive hay muchos brasileños que en reuniones de Cancillería se reconocieron que el impacto más grande que se tiene en la afluencia a Itaipú, inclusive comparando con la base técnica que dio lugar al proyecto de Itaipú, es el corrimiento de la frontera agrícola, sin ninguna duda. Entonces, hablar de caudales naturales significaría también buscarle la vuelta para ver, parametrizar la variación gradual que ha tenido en décadas ese cambio en el uso del suelo, incorporarlo también a la quita del efecto de embalse, y ahí ver qué pasa, ¿no? Eso es una cuestión, pero lo que es seguro, es que la falta de estacionalidad de las series nos ha castigado duramente porque nos limita tremendamente la capacidad de prospección. La gente de Yacyretá no está acá, está Alejandra Cristanchi y está Lucas Chamorro, pero no está ahí, seguramente va a hablar Lucas, pero recuerdo un trabajo de Marcelo Cardinali sobre cómo las presas de embalse trasladaron volumen, de alguna manera, durante varios años, del primer semestre al segundo semestre, cómo lo modificaron. Sería buenísimo que encaráramos, desde este grupo de Lina y para adelante, un trabajo conjunto que nos permita avanzar en esta cuestión. A mí personalmente me encantaría que se incorporara a Gustavo Devoto, pero bueno, es solamente una propuesta nada más. Gracias, Oscar, te felicito, muy bueno. No, gracias, Juan, y sí, es una inquietud que sí, está muy buena y tenemos que resolverla. Lo que sí, mientras la información sea más integrada, yo seguiría trabajando con caudales. Fíjate que trabajar con precipitaciones, como están afectados con situaciones muy particulares, locales, es posible que no logremos igual de resultados, digamos. Las cuencas integran muchísima información, por lo tanto, sería muy bueno poder trabajar con caudales, ¿no? Eso sería muy interesante, porque a mí también se me ocurrió, digo, bueno, trabajemos con precipitación, a menos que tomemos una gran cantidad de estaciones que abarcan toda una cuenca completa, ¿no? Gracias, Oscar. Lucas Chamorro, no sé si si quieres hacer alguna consulta o un comentario. Adelante, Lucas, un gusto saludarte. Sí, un gusto, Juan Carlos, muchas gracias. Y en primer lugar, felicitar a Oscar por el trabajo tan delicado y prometedor, sobre todo para los que somos operadores de centrales hidroeléctricas, que nos gusta tener un número y una correlación para poder planificar. La verdad, con los que me precedieron la palabra estuvieron bastante ya elocuentes en el tema, sobre todo de la cadena de embalses de Brasil, que tiene una capacidad de acumulación plurianual. Y bueno, son los fenómenos extremos, ya no se pueden filtrar, y eso sí se nota sobre todo en los registros. Pero yendo así en una pregunta, tengo como una inquietud, ¿verdad? Si a fin de corroborar los conceptos que traté de fijarlos, si se exploró algún corrimiento o desfasaje en la correlación debida a la latitud, si hay alguna influencia en ese tema en relación a caudales, latitud y la actividad solar. Y si en este caso el ONI, el índice ONI, como segunda pregunta, sería de alta frecuencia y la actividad solar sería una cuestión de baja frecuencia. Y la otra, si se podría considerar esto como una herramienta finalmente cuando esté consolidada para una cuestión de planificación de recursos hídricos en quinquenios o decenios, ¿verdad? Y la última, si hay algún tipo de visualizar o continuar con este trabajo en relación a correlación con otros ríos del mundo.
porque hay una base de datos de Koblenza de Alemania, en la cual está online también, donde hay registros, si bien no son muy largos, ¿verdad? Pero de la mayoría de los ríos del mundo, y hacer un poco un tipo de exploración en relación a esta metodología. Ok, gracias. Bueno, gracias Lucas. Sí, la verdad que es todo muy nuevo, todo esto de la correlación que hemos encontrado, así que, pero sí, esto abre una líneas de trabajo, tal cual como vos lo indicas. Primero, en analizar esta modulación que tiene el ONI de digamos, de la energía, que justamente es de ciclos de baja frecuencia solares, cómo impactan en los ciclos de alta frecuencia del indicador del Niño, ¿no? De la temperatura superficial oceánica. Esta modulación es un tema que sí que estamos empezando a tratar. El tema de las latitudes también, como mostré en algún mapa, Argentina mismo tiene diferencias entre el sur y el norte en cuanto al comportamiento y la recepción, las teleconexiones que hay tanto con el Niño como con los fenómenos que están ocurriendo en el Atlántico, ¿no? Entonces, la respuesta de cada río va a depender justamente de su latitud y de su ubicación respecto a los centros anticiclónicos que hemos mencionado en la charla. Respecto a amplificar, sí, también es una línea de trabajo que estamos por iniciar, poder recolectar, hacer una base de datos de todos los ríos posibles, primero de Argentina, Sudamérica y también, ¿por qué no?, a nivel mundial, para poder analizar estos lag time con las series de manchas solares y ver qué podemos encontrar en estas correlaciones. Muchas gracias, Lucas, por el comentario. Bueno, muchas gracias, Oscar, por tus respuestas y demás. No sé si no hay alguna otra pregunta. Si no, bueno, yo tengo una pregunta también, Oscar, que está un poco en línea con lo que venías diciendo ahora lo último. La voy a preceder de una breve reflexión. En realidad, conversando hace poco con una persona, me decía, y lo traigo a colación, que los pueblos originarios de América Latina realmente, los mayas, aztecas y algunos otros de nuestros pueblos más cercanos a nuestra región y demás, eran fundamentalmente astrónomos, realmente. Tenían toda una cultura asociada al cielo, a los ciclos, el calendario, una serie de cuestiones. Es decir, que podríamos decirles medio como de manera simple, que pasaban las noches mirando el cielo y estudiando el cielo y comprendiendo y asociando eso con los ciclos en la Tierra, la producción, los escurrimientos y demás. Yo diría que una buena parte o totalmente se ha perdido eso, realmente. Nuestra cultura, el mundo actual prácticamente ha perdido un poco esa sensibilidad. Parece que en vez de pasar las noches mirando el cielo, pasamos la noche mirando la TV. Bueno, más allá de eso, el tema viene por lo siguiente. Oscar, has presentado, bueno, muy interesante, por supuesto, ¿no? Me sumo a todo lo que han dicho, pero has presentado, entre otros, un trabajo de Alemania del 2019, ¿no es cierto? Es decir, que comentaste y demás. Te silenciaste, Juan Carlos. No escucho, no se te escucha, Juan Carlos. Sí, no sé si se escucha ahora, perdón. Ahora sí. Sí. Decía, bueno, parecería ser que en términos generales no es una temática que ha sido fuertemente analizada, la relación entre el escurrimiento y el comportamiento de las manchas solares y demás. Como decía un poco, no sé si se escuchó, no sé si porque hemos perdido parte de la cultura asociada
al comportamiento astronómico, al Sol y ese tipo de cosas, o porque hoy en día realmente interesa otra temática. Y entonces ahí viene la pregunta, Oscar. En términos generales, hoy en día, esta temática, la relación entre los escurrimientos a nivel anual y el comportamiento de las manchas solares, ¿se observa que está ampliamente estudiado a nivel mundial o todavía es un tema que a nivel mundial falta un buen tramo por estudiarlo? Casi lo has dicho ahora lo último, es decir, lo has presentado en relación a una serie de ríos muy importantes de América del Sur, ¿no es cierto? ¿Tenés alguna presunción de que puede pasar a nivel mundial en otras regiones del mundo? ¿Hay estudios sobre esto? ¿Otros autores que ya estén trabajando sobre eso? Me interesaría un comentario tuyo, Oscar, al respecto, si puede ser. Sí, mira, estudié un poco, me metí en internet a ver si podía encontrar alguna información sobre esto, y lo único más cercano a lo que yo estoy haciendo es este informe que yo les presenté recién respecto a precipitaciones, ¿no? No sobre escurrimientos. Sobre escurrimientos sí hay un trabajo de CONICET acá de Argentina, que pero que llegó a una correlación mucho más baja, pero no tomó los ciclos y los comparó con el escurrimiento de la longitud del ciclo, ¿no? Sino que tomó información decádica. Yo también lo hice hace muchos años, y cuando tomas la información así, digamos, por décadas, logras correlaciones pero más bajas, ¿no? Entonces llegó a una conclusión de una correlación más baja que la que realmente tiene si te pones a analizar un poco el patrón del fenómeno físico, ¿no? Así que yo entiendo que CONICET también podría aportar a esto, podríamos hasta juntar esfuerzos, digamos, pero a nivel digamos, mundial, solamente encontré en esta línea, digamos, de analizar lag time y analizar patrones y demás, este trabajo que yo les acabo de presentar de la Universidad de Alemania. Perfecto, Oscar. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por tu comentario. Si no hay ninguna otra pregunta, bueno, queremos realmente felicitarte, Oscar. Es un gusto estar retomando este ciclo, este coloquio de Aguas y Ciencia de Lina, con esta presentación que has realizado. Nuestras felicitaciones y esperemos que pronto podamos volver a estar con esta temática o con otras temáticas asociadas a los recursos hídricos. Así que de nuestra parte, desde Lina, le enviamos un saludo a Oscar, un saludo a todos los colegas. Aquí también está ahí Máximo Lanceta, el gerente de programas y proyectos, también felicitándote, Oscar, y a todos los colegas. Gracias. Así que un gusto, que pasen muy buen fin de semana y si Dios quiere, pronto ya vamos a estar organizando una nueva reunión de este tipo, en este ciclo de Agua y Ciencia. Buenas tardes a todos, un gusto, gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Gracias. Gracias a ustedes, gracias. Saludos a todos.